Bueno, es un gusto estar acá, compartir con ustedes este desayuno y la idea, gracias a la invitación que nos hace Somos Uruguay, de transmitir algunas ideas de cómo estamos trabajando desde la Intendencia de Montevideo, con la cantidad enorme de desafíos, con la cantidad enorme de tareas que son responsabilidad del gobierno departamental y, bueno, con toda la ilusión de que podamos seguir mejorando la calidad de vida de la gente, mejorando todos los servicios que la Intendencia tiene que brindar a vecinos y vecinas, todas las infraestructuras que son imprescindibles para que la ciudad y el departamento funcionen cada vez mejor. Y bueno, es un gusto también estar en este ámbito. Comentábamos hace un rato que la primera instancia de Somos Uruguay también la hicimos cuando yo en esa oportunidad era presidente del Banco Central en el Hotel Cottage. Y bueno, cómo ha crecido el nene, ¿verdad? Realmente creo que es muy bueno que este tipo de instancias y de eventos siga multiplicándose, porque si hay algo que es importante desde la perspectiva de quien gobierna, es tener ámbitos para informar y transmitir no solamente lo que se hace o lo que se procura hacer, sino cuál es la filosofía y la visión que está detrás de las cosas que uno hace. Y esa es un poco la idea, y yo felicito a Mario y a todo el equipo de Somos Uruguay por toda esta historia que seguramente continuará de manera exitosa. Hemos dado en llamar a toda nuestra visión un Montevideo más nuestro, para que cada vecino y cada vecina sienta que se apropia del departamento y que las cosas buenas que puedan ir avanzándose en el departamento también son mérito y esfuerzo de cada uno de los y las ciudadanos. Acá tenemos un departamento con prácticamente 1,5 millones de personas que son los que hacen todos los días la calidad de vida de un departamento, de una capital que en el concierto internacional está extremadamente bien vista, extremadamente bien catalogada por múltiples aspectos, pero la más importante en términos de la calidad de vida. Tenemos que trabajar para perfeccionar eso, tenemos que trabajar para que cada uno y cada una de los montevideanos puedan disfrutar efectivamente de la ciudad y el departamento que tenemos. Somos conscientes todos que no todo el mundo, lamentablemente, tiene la posibilidad del disfrute de Montevideo, ¿verdad?, en términos de su situación socioeconómica y, bueno, y de otras dimensiones, y en eso también es que tenemos que trabajar juntos. El arranque un poco de la gestión, que todavía no cumplió un año, estuvo pautado por algunos hitos que queremos destacar. El primero fue el vinculado al ordenamiento financiero. Necesitábamos una reducción significativa del déficit de la Intendencia, después de un periodo donde se le habían retaseado recursos de parte del Gobierno Nacional, después de un periodo en donde la Intendencia tuvo que salir a tapar agujeros en el terreno social, en épocas de pandemia, en épocas de crisis hídrica, cuando el Gobierno Nacional no estaba a la altura en ese terreno. Pero bueno, eso obviamente desencadenó, junto a otros factores, una situación de déficit elevado en la Intendencia que teníamos que corregir rápidamente, porque a partir de esa plataforma de un mayor ordenamiento financiero era que podíamos mirar para adelante con capacidad de hacer las cosas de mejor manera. El déficit del 24 para el 25 se redujo aproximadamente en un 70% y uno puede decir a esta altura que ha habido ya un ordenamiento en el terreno financiero del gobierno departamental. Un segundo hito es la ya aprobación del presupuesto quinquenal. Nosotros desarrollamos un proceso de planificación estratégica y la formulación del presupuesto que manifiesta las políticas de gobierno. Danilo Astori siempre decía que los presupuestos son las expresiones financieras de políticas de gobierno, y este presupuesto que nosotros presentamos a la Junta y que fue aprobado con mucho diálogo, incluso cambiando cosas a partir
de ideas de ediles de la oposición, porque nuestro talante desde el primer día fue el de tender puentes de diálogo con la oposición. Bueno, fue finalmente aprobado y también nos da esa otra base para comenzar ahora la ejecución de las políticas del gobierno departamental en estos años. Un tercer hito que también es importante es haber llegado al acuerdo de convenio colectivo con los trabajadores, con ADIOM. Todos saben que hubo, bueno, idas y venidas, habíamos llegado a un preacuerdo en diciembre que no fue convalidado por la Asamblea de ADIOM, pero nosotros mantuvimos el talante abierto de diálogo, de seguir insistiendo en la posibilidad de tener un convenio, no porque no se pueda vivir sin convenio, sino porque es más sencillo y más razonable tener reglas de juego acordadas, tener parámetros desde el punto de vista salarial, de ingresos, de promociones, de presupuestaciones acordadas. Eso hace que las circunstancias que siempre surgen en la vida de una administración, bueno, se puedan resolver con otro talante y con menores rispideces. Así que para nosotros fue y es importante tener un convenio colectivo con ADIOM. Y el otro hito que tenemos sobre la mesa y que lo más probable es que mañana en la Junta Departamental podamos ver un poco cómo se termina de dirimir, es lo siguiente, es acelerar los procesos para el desarrollo del departamento. Es acelerar cosas que la gente demanda y es acelerar cosas que todos y todas los candidatos de todos los partidos políticos planteamos que era necesario desarrollar en la gestión departamental. A eso le llamamos prioridades ciudadanas, son 5 planes que presentamos en la Junta para acelerar los procesos de limpieza, de saneamiento, de calle, de vereda y de revitalización de la ciudad vieja. Para nosotros es muy importante avanzar en esto, no porque el presupuesto no contenga recursos para todas estas cosas, claro que los contiene, pero estamos en condiciones como Intendencia de hacerlo más rápido y de hacerlo más amplio a través de obtener financiamientos de mediano y de largo plazo, sin el más mínimo cuestionamiento de las condiciones financieras de la Intendencia, porque el nivel de endeudamiento de la Intendencia es bajísimo y aún tomando este financiamiento que solicitamos va a seguir siendo bajo. Entonces, en ese panorama sentimos que es factible y sentimos que es justo que digamos, ¿por qué esta administración, esta generación, los vecinos de hoy tienen que pagar todo cosas que van a durar 20 años, 30 años? Es justo distribuir en las generaciones el peso del pago de calle, de vereda, de saneamiento. Y financieramente la Intendencia está en condiciones de hacerlo. Bueno, por eso es que nos atrevimos a decir, busquemos financiamiento, para eso necesitamos apoyo de la mayoría especial de la Junta y ojalá que todos podamos interpretar que si esto avanza y podemos acelerar el despliegue de todas estas demandas de la ciudadanía, bueno, sea un logro para la ciudadanía y sea un logro de todos los partidos que empujemos esta solución por el bien de la gente. Eso es lo que tiene que estar por delante, el bienestar de la gente, trabajar para que la gente esté mejor, en particular aquellos sectores con mayor vulnerabilidad. En la formulación del plan estratégico plasmada en el presupuesto, desarrollamos todo un ejercicio de planificación con 9 objetivos principales, que bueno, ahí dejo esa lámina nomás para si después alguien quiere ver la presentación, pero básicamente ahí está todo lo que hace la Intendencia, que es de todo. ¿Sí? La Intendencia, desde la partida de nacimiento hasta necrópolis, recorre todas las actividades posibles, incluso tiene más tareas que cualquier intendencia del interior, como por ejemplo el tema del saneamiento. La Intendencia hace de todo y casi todas son cosas que están atadas a la vida cotidiana de la gente. Eso pauta y ordena los 9 objetivos estratégicos que nos formulamos para el periodo de esta administración.
Y como decíamos que el presupuesto es la expresión financiera de políticas de gobierno, también tiene que reflejar las prioridades. Y las prioridades las marcó la gente. La Intendencia hace décadas que hace sistemáticamente encuestas, monitoreos de opinión pública sobre las distintas tareas que hace. Hay muchísimas áreas que están muy bien evaluadas, muy valoradas por la población. Espacios públicos, políticas sociales, políticas culturales, turismo, policlínicas. Pero claramente esas encuestas también muestran los temas más deficitarios. Hoy, por lejos, el tema de la limpieza y la gestión de residuos y, en segundo lugar, con distancia, los temas de la movilidad y el tránsito. Y bueno, ahí tienen que estar las prioridades, porque es la gente la que nos está diciendo que hay que priorizar. Y el presupuesto quinquenal lo que muestra es esa prioridad. Las dos primeras líneas refieren a desarrollo ambiental y movilidad. Casi la mitad de los recursos del presupuesto se dedican a estas dos prioridades. Vayamos un poco recorriendo algunas de estas tareas. Dentro del Montevideo más nuestro tenemos que sentir que estamos trabajando para un Montevideo más limpio, que implica una transformación del actual sistema de limpieza y gestión de residuos en el marco de una estrategia de desarrollo ambiental amplia, ¿verdad?, que implica acción contra el cambio climático, que implica cambios culturales y educativos de toda la población, de cómo es el vínculo de cada uno con los residuos, de la valorización de residuos a través del reciclaje, del compostaje, de toda una organización que implica llevar separadamente los residuos a clasificar a plantas y cooperativas que ya tienen cientos y cientos de puestos de trabajo. Todo eso lo tenemos que multiplicar, tenemos que incorporarlo a la vida cotidiana. Pero, evidentemente, además del impulso a la clasificación en la casa, en la empresa, en el comercio, además de la incorporación de tecnología en todo este proceso, está claro que un poco la vedette del asunto es el cambio en la gestión de recolección de residuos. Veo que el 24 van a tener ya detalladamente este tema con la presencia de Leo Herú, pero bueno, tenemos que plantear que ahí está uno de los centros de las políticas de transformación de la gestión de residuos. Lo que hace 20 o 25 años fue parte de la solución, que eran los contenedores en la vía pública, hoy son parte del problema. Hay más de 11.000 contenedores en la vía pública. La Intendencia tiene la capacidad de levantar entre 4 y 4.500 por día. Pero hoy Montevideo procesa 70% más de basura que hace 20 o 25 años. Es otro mundo, es otra problemática. Y evidentemente los contenedores en la vía pública hoy por hoy no son parte de la solución. Por eso este cambio hacia lo que llamamos hogares sustentables, que es transferir desde los contenedores de la vía pública a contenedores intradomiciliarios e intraprediales, o sea, en edificios, cooperativas, complejos habitacionales. El objetivo de la Administración, y queremos justamente con el plan limpieza que hablábamos, que mañana se va a conversar en la Junta, tratar de resolverlo bastante antes que 2030, ni que hablar, es tener casi el 500.000 de hogares que hay en Montevideo como hogares sustentables, con contenedores intradomiciliarios o con contenedores intraprediales. Y de los 11.000 y pico de contenedores, retirar algo más de 7.000 de la vía pública. ¿Qué ha pasado en los primeros 6 meses? Porque en esta tarea llevamos 6 meses de trabajo. Bueno, ya hay más de 40.000 hogares con contenedores intradomiciliarios e intraprediales y ya se han retirado casi 850 contenedores de la vía pública. ¿Estamos arañando el 10% del tema? Bueno, sí, es el ritmo en el que hemos podido avanzar hasta ahora. Ahora, con presupuesto y ojalá con recursos extrapresupuestales, esto se va a acelerar. Nos falta el 90%. Lo que sí nos gratifica es que en aquellas zonas y en aquellos barrios
donde este cambio ya se dio, el cambio del escenario en el barrio y el cambio de humor de la gente con respecto al tema está cambiando rápidamente. Así que somos optimistas, ¿sí?, de que esta transformación realmente nos va a ir llevando a ese Montevideo más limpio del que hablamos. Una segunda tarea para destacar es la de saneamiento. Como dijimos, Montevideo es la única intendencia encargada del saneamiento. En todas las demás, las 18 intendencias del interior, el saneamiento lo realiza la OCE. Y bueno, a pesar de eso, Montevideo tiene guarismos de cobertura absolutamente excepcionales. Hoy el 92% de la ciudadanía de Montevideo tiene cobertura de saneamiento, pero queremos avanzar en clave de derecho humano fundamental, superar el 96% de la cobertura con este nuevo Plan de Saneamiento 7, que implica no solamente los ductos, que implica no solamente cambios de tecnología en cómo reparar ductos que puedan estar lastimados o fisurados, implica también mitigar riesgo de inundación. Vamos a comenzar proyecto para obras en la zona donde se inunda cuando llueve mucho, que es ahí en Libertador y La Paz, que entre otras cosas va a venir atado a un nuevo panorama ahora que el gobierno volvió a tener en sus manos la estación central de AFE, ¿verdad? Para poder desarrollar algo realmente importante para la ciudad, que obviamente liderará el Ministerio de Transporte, que es el dueño de esa parte, pero con un rol importante también de la Intendencia. Bueno, mitigar y resolver el tema de inundación en esa zona pasa a tener todavía más importancia. Rehabilitar la infraestructura fundamental del sistema. Se están trabajando en kilómetros y kilómetros, por ejemplo, de la red Arteaga, que atraviesa muchos barrios de Montevideo. Mejorar la calidad ambiental de los cuerpos de agua, ¿sí?, en los arroyos, en las cañadas. Y la reparación del emisario de Punta Carretas. Todos sabemos que el famoso colector está fisurado más o menos a 1,5 kilómetros de la costa. Eso hay que refaccionarlo. No es barato trabajar ahí, ¿verdad? Es una parte del programa de saneamiento que va a implicar alrededor de $10 millones, pero es imprescindible para dar sostén a cómo la ciudad descarga en clave de saneamiento. En este programa algunas cifras claves. Bueno, redes y colectores, 100 kilómetros de redes en aguas servidas, 11 kilómetros de pluviales y 11 kilómetros de colectores de refuerzo para mitigación de inundaciones. En materia de instalaciones, se instalarán 6 estaciones de bombeo y sistema de drenaje urbano sustentable. Rehabilitación de 1.000 metros del colector pluvial de Alaska y el que hablábamos del emisario de Punta Carretas, que procuraremos que la funcionalidad se recupere para el 60% de la población, asegurando al menos su funcionamiento sano por 2 décadas. Decíamos que después de lo ambiental, la segunda problemática a abordar era la de la movilidad y el tránsito. Y Montevideo Más Nuestro implica Montevideo más limpio y también Montevideo más ágil. Y bueno, el Montevideo más ágil implica muchas tareas. La vedette, nuevamente, ahora es el proyecto metropolitano de movilidad. También acá el problema ha cambiado drásticamente. Yo insisto con estos cambios en 2 o 3 décadas, porque uno escucha tantas veces eso de y en tantos años esto no se resolvió. Claro, no se resolvió el problema de tener 70% más de basura hace 20 o 30 años porque no había. No se resolvió el problema de la movilidad en Montevideo hace 20 o 30 años porque no existía este problema en términos del volumen que existe hoy. Hoy circula más de 500.000 de automóviles en Montevideo. Hay 25 automóviles nuevos todos los años, ¿sí? La dinámica automotriz es otra, el parque automotor es otro. No es el de los 90. Y bueno, junto con el Gobierno Nacional nos planteamos este proyecto de movilidad metropolitana con las intendencias de Canelones y San José, ¿verdad? Y el involucramiento de empresas, de los trabajadores específicamente del transporte, de usuarios y usuarias del sistema, de la academia, de distintos colectivos interesados.
de comerciantes y empresarios, porque todo este proyecto es un proyecto muy ambicioso, para algunos el más grueso y el más ambicioso desde la construcción de la Rambla Sur en Montevideo hace casi 100 años, de un volumen tal que si no está la concurrencia del gobierno nacional sería imposible abordar, pero que va a llevar tiempo, bastante tiempo, con mucho impacto y mucha implicancia en la ciudad, en Montevideo en particular, en términos de movilidad, en términos de negocios, en términos de la vida social. Por eso es que este es un proyecto también políticamente complejo, pero que ya hemos trazado las líneas principales del proyecto. En estos días ya se está asignando el diseño conceptual del proyecto y en un plazo de 5 o 6 meses ya vamos a tener diseño conceptual y proyecto ejecutivo para comenzar las licitaciones correspondientes y comenzar obras lo más temprano posible en 2027, para respetar también lo planteado por el presidente de la República en la Asamblea General el 2 de marzo, de que las obras se inicien en 2027 con miras a tener un sistema funcionando hacia el 2029. Los corredores preferenciales, ¿verdad? Los carriles preferenciales para el transporte colectivo, que vienen desde el Pinar hasta Plaza Independencia, que vienen desde la zona de Zona América, en otros momentos deportivos diría de la zona del campeón del siglo, pero no es el momento más oportuno para recordarlo, hasta Plaza Independencia, convergiendo el 18 de julio, con un intercambiador muy importante en la zona de Tres Cruces, con porque esto no son solo obras de infraestructura y poner ómnibus más grandes, hay un rediseño total de las líneas de tránsito que, en términos gruesos, son las mismas desde que nacimos, ¿sí? En rediseño ha habido incorporaciones y cambios, pero el panorama general es bastante ese, de todas las líneas para ser consistentes con estos carriles. Se van a liberar unidades de transporte que van a ir porque estos carriles van a sustituir muchas líneas y quedan unidades de transporte colectivo disponibles que van a ir a reforzar zonas de la ciudad y del departamento que hoy tienen déficit en materia de transporte colectivo. En fin, es un proyecto ambicioso, grueso, que estamos coordinando desde una nueva agencia de transporte metropolitano con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Economía, con la Intendencia de Canelones, con la Intendencia de San José. Están los temas de la infraestructura, que decíamos, con los ejes troncales, el tema de la ingeniería vial, va a haber algunos pasos a desnivel, 3 en Avenida Italia, 2 en 8 de octubre, y toda esta lógica de tecnología de ómnibus biarticulados, eléctricos, y bueno, con paradas inteligentes, con semaforización adaptativa, etc. El Montevideo Más Ágil no es solo el proyecto de transporte de movilidad metropolitano, hay un plan que involucra recursos del presupuesto y también recursos que estamos solicitando en la Junta para recuperación de la red vial, para darle eficiencia económica y social con intervenciones en arterias principales del departamento a nivel de calles, ¿sí? Con 48 kilómetros de obras de recuperación de la red vial y 55 kilómetros más en la medida en que se aprueben los recursos de la Junta Departamental. Esta magnitud de calles representa más o menos el 10% de las calles de las cuales es responsable la Intendencia. Hay otras 2/3 partes del total que son responsabilidad de los municipios. Montevideo tiene 3.600 kilómetros de calle. Si los ponemos en fila, vamos hasta Bogotá, ¿sí? Por lo tanto, el desafío es grande, sabemos que hay un rezago en este tema y estamos justamente trazando el curso para abordar el desafío. Bueno, ahí para el que quiera ver después la presentación, ahí hay un mapa de las calles que están planeadas intervenir. Se está desarrollando distintos elementos para dar agilidad a la movilidad con infraestructura y tecnología. Ya el 86% de la red semafórica ya está centralizada en el centro de gestión de monitoreo, ¿sí? Va a haber una inversión importante en señalización y va a haber kilómetros
de infraestructura para la llamada movilidad activa, ¿verdad? Bicisendas y ciclovías, tanto en las líneas que se trazan hacia el este y el noreste, como también hacia el oeste. La movilidad empieza en las veredas y también ahí tenemos rezago. Si hay 3.600 kilómetros de calle, grosso modo hay 7.200 kilómetros de vereda en Montevideo. Pero bueno, tenemos planteado, tanto en el presupuesto como en el extrapresupuestal, la necesidad de tener recursos para impactar sobre 1.710.000 metros cuadrados de veredas a intervenir, que son casi la cuarta parte de las veredas del departamento. Y esto es veredas a restaurar porque están en mal estado, o veredas para hacer, sobre todo en las zonas de la periferia y en asentamientos donde lamentablemente los chiquilines tienen que caminar por el barro y a oscuras. Esta es una tarea que a nosotros nos parece extremadamente importante, históricamente como el digesto municipal. La norma dice que la vereda es obligación del frentista, o sea, del que vive frente a la vereda, del vecino, de la vecina. Siempre se interpretó que no solamente es el frentista que la tiene que pagar, sino que es la que la tiene que hacer. Y esa interpretación no ha resuelto el problema. Entonces la Intendencia ha decidido salir a hacer las veredas y después se le cobrará con tiempo y sin ningún tipo de apuro ni de agobio la vereda a la gente. Y en aquellos lugares donde, por ejemplo, cuando hay que hacer veredas en asentamientos, donde claramente las familias no están en condiciones de pagar la vereda, bueno, se concebirá eso en clave de política social. Pero lo importante es que las veredas comiencen a repararse y a hacerse. Ahí está el mapa. Montevideo más limpio, Montevideo más ágil, Montevideo más disfrutable. Y acá hay varias dinámicas que acá como que abarca todo lo demás, porque Montevideo se disfruta en todas las dimensiones, ¿verdad? En particular, arranquemos por espacios públicos. Vamos a tener mejoramiento de algunos espacios existentes, la reactivación de espacios emblemáticos, nuevos espacios de mediana o gran escala y nuevos espacios enmarcados en las políticas de tierras. Ahí hay un mapa también referenciando los distintos lugares donde se va a estar interviniendo. Como verán, es una cuestión con un importante grado de distribución entre los 8 municipios, con estas características. Voy a ir un poco a los 4 puntos que les marqué recién. El primero, el mejoramiento integral de espacios existentes. Ahí hay un listado de las plazas y parques donde apuntamos a trabajar: Plaza Sereñi, Casaballe, Plaza Cagancha, Lafone, en Santiago Vázquez, en Tristán Narvaja y el Pasaje Frugoni, en Pérez Castellano. En segundo lugar, la reactivación de espacios emblemáticos en el Parque Rodó, en el Prado, en el Parque de los Fogones y en la Fortaleza del Cerro. Varias de estas cosas ya se están iniciando las obras. Nuevos espacios de mediana o gran escala. Dimos un primer paso en Magua, que era una cosa cerrada y sucia durante mucho tiempo. Bueno, se ha abierto, se ha limpiado, se ha comenzado a pensar proyectos para hacer de Magua, que tiene una ubicación privilegiada, un espacio de disfrute para toda la ciudadanía, un parque en el hipódromo y en Punta Brava. O sea, son proyectos que están ya orientados, que están afinados y que ya empezamos a llevar adelante. Y espacios enmarcados en políticas de tierra. Como ustedes saben, la Intendencia tiene políticas de tierra y de hábitat que muchas veces implica el otorgar tierras para desarrollos de cooperativas o otro tipo de actividades. Y bueno, y también espacios públicos en ese contexto. Y ahí estamos trabajando en Piedras Blancas. Dicho sea de paso, el sábado inauguramos una plaza en Piedras Blancas que en un lugar donde era realmente una cañada muy oscura y muy mugrienta, y que bueno, seguramente va a cambiarle la vida a tantos chiquilines que ya el mismo sábado estaban tapando la plaza de Cabo a Rabo. Cotravi, en El Progreso, en Chacarita de los Padres y Géminis, en Vista Linda, o sea, todos lugares que requieren, demandan ayuda y mejora
del espacio público. Hablábamos del tema del acceso a vivienda y al hábitat y a la vivienda. Hay un conjunto importante de regularizaciones y de titulaciones. Todos los procesos de realojo o de asignación de tierras para viviendas, para cooperativas y demás, la frutilla de la torta, mucho tiempo después, son todos procesos que llevan mucho tiempo, es cuando la familia termina firmando su título de propiedad. Regularizar y titular es de las felicidades más grandes que uno siente en esta tarea, porque es cuando la familia siente acá, hay un hito en mi vida que me cambia la vida para bien, que implica el tener la casa propia, el apartamento propio. Y eso se está dando en La Paloma, en Caucelia, en Ribera del Miguelete, en Piedras Blancas, en Azar Albión, en Aquiles Lanza. Relocalizaciones que se avanzan, La Chacarita, Galuso, Felipe Cardoso, Cívicos, Siete Manzanas, La Favela, y la gestión de tierras para cooperativas, como les decía, ¿no? Eso es un continuo que se hace con un fondo específico de acumulación de tierras para el desarrollo de cooperativas de vivienda y préstamos, ¿verdad?, para cuestiones concretas, que es el programa Mejora tu Vivienda, para refacciones y cosas por el estilo. En materia de alumbrado público, es una tarea bien valorada por la gente en las encuestas, pero tenemos mucho para hacer. Hay un plan específico ya diseñado y que se está comenzando a hacer de iluminación en el Montevideo rural, que abarca 4 municipios, el A, el G, el D y el F, la instalación de alumbrado en asentamientos, la sustitución de luminarias convencionales con tecnología LED en espacios públicos y en el eje centro-cordón y en las principales avenidas, y luminarias en el Prado a escala peatonal. O sea, hay todo un despliegue de nuevas luminarias en muchos lados y de sustitución de luminarias LED en otros. De las cosas más valoradas por la Intendencia son las políticas sociales, entre otras cosas porque cuando más se necesitó, la Intendencia allí estuvo con políticas sociales en momentos críticos, ¿sí? Por lo tanto, sostener las políticas sociales para nosotros es una cuestión de suma importancia y de marcar una ética de cómo abordar la gestión pública. En clave de empleabilidad, dentro de lo que son las dimensiones de la Intendencia, en las policlínicas que están donde deben estar y por eso son tan bien valoradas, el foco en infancias y adolescencias y en personas mayores. Cómo contribuimos con las tareas en general, pero también con tareas específicas vinculadas a la seguridad y la convivencia en los barrios. Y el trabajo atravesado por las perspectivas de género, que incluye, pero no quedan en, la prevención y la atención a circunstancias de violencia de género. La perspectiva de género, las perspectivas antidiscriminatorias, las perspectivas de distintos colectivos que sufren discriminaciones históricas, es algo que atraviesa todas las políticas de la Intendencia de Montevideo históricamente. Otras de las cosas más valoradas por la Intendencia son las políticas culturales, la enorme cantidad de museos, salas, teatros, botánicos, etcétera, 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 que la Intendencia despliega y que son muy utilizadas y valoradas por la gente, con propuestas culturales todos los días. Agregamos ahora los tercer sábado de cada mes, los sábados en Ciudad Vieja, que ya en los 2 primeros que hubo fueron más de 20.000 personas, con 3 escenarios, con los comercios todos abiertos, con toda la gastronomía en la calle, etcétera, etcétera. Bueno, yo me atrevo a decir que muy poco proyecto cultural en Montevideo no cuenta con el apoyo de una u otra forma de la Intendencia de Montevideo. Esto acá significa que tengo que estar terminando. Ah, no, es el agua. Tengo. Gracias. Hay programas específicos para infancias y adolescencias, hay programas específicos para personas mayores y en materia deportiva se están volviendo a desplegar las escuelas de desarrollo e iniciación deportiva y estamos desarrollando el programa Salí Jugando, que entre otras cosas implica que el 100% de las canchas de babyfútbol en Montevideo
estén iluminadas con tecnología LED y que aproximadamente el 40% vaya a tener césped sintético. Creemos que contribuir con iluminación y con apoyos para clubes, porque también se va a ayudar a que los vestuarios y los baños en las canchas estén en mejores condiciones, son parte no solamente de un disfrute deportivo, sino también de un aporte a la convivencia, sobre todo en los barrios de mayor vulnerabilidad. Y en estos días vamos a estar lanzando el programa Segundo Round, que en realidad es un segundo round de aquel knockout a las drogas, de cómo también a través del boxeo generamos inclusión, generamos valores, ¿verdad?, entre los jóvenes y las jóvenes. Y bueno, contamos con el apoyo de quien condujo Knockout a las drogas, que es Raúl Recoba, para dirigir también este segundo round en el Knockout a las drogas. En Montevideo, con más oportunidades redundará en más desarrollo. Creemos en un crecimiento urbano sostenible en todas las dimensiones, con reglas claras y beneficios que impulsen la construcción, la rehabilitación y la innovación consistente con el cuidado patrimonial. Ese es el enfoque y hemos desarrollado la creación de un gabinete de inversiones que están dando sus primeros pasos y que va a ser un poco puerta de entrada de futuros proyectos. La creación de un gabinete de innovación, que es la innovación mirando al departamento, así como es la innovación en términos de gestión. La simplificación de procesos para tener herramientas más ágiles, con información más disponible y con normativa actualizada para que los procesos sean más ágiles. Porque sabemos que los tiempos de los inversores no son tiempos eternos y a veces los tiempos de la burocracia sí son tiempos eternos. Hemos tomado algunas medidas para temas vinculados a permisos de implantación, permisos de construcción, que han agilizado algún tipo de proyecto, se ha ampliado el espectro de proyectos que entran en la autorización, en el permiso express, eso se va a seguir ampliando y se va a estar incorporando. Sabemos que esto se ha avanzado, pero que todavía queda mucho para agilizar. Hay otras herramientas que también se instalaron, sobre todo vinculadas a información, que es imprescindible para el diseño y la propuesta que venga del sector privado, pero vamos a seguir trabajando en herramientas, ¿verdad?, para ampliar la gama de proyectos que puedan hacerse de manera acelerada. Y eso además nos va a permitir liberar recursos a partir también de una mejor gestión para abocarnos a, de repente, proyectos más complejos que requieren más tiempo. Pero este es el compromiso de que los tiempos en esta materia se van a seguir acortando porque somos conscientes que la administración tiene que acompasarse con los tiempos de la inversión. Desde la planificación urbana y territorial hemos detectado áreas de oportunidad en donde se plantean beneficios adicionales. Villa Dolores, Malvin, avenidas principales, el entorno del Mercado Modelo, en la Ciudad Vieja, en el acceso norte de Ciudad Vieja, con normativas que se han ido ampliando en materia de edificabilidad, de densificación y de beneficios de distinto tipo en el terreno tributario. Ahí también tienen el mapa de estas zonas de oportunidad que creemos que vale bien la pena revisar y ver la cantidad de desarrollos inmobiliarios, de espacios públicos o de distinto tipo que realmente Montevideo merece. En particular, en el caso de Ciudad Vieja, tenemos el compromiso de reactivar y revitalizar Ciudad Vieja. Para eso necesitamos múltiples dimensiones que involucran al sector público y al sector privado, con normas que faciliten los desarrollos inmobiliarios en Ciudad Vieja, con beneficios que ya se vienen planteando con el Plan General de Ciudad Vieja y con los beneficios que desde fines de 2024 se ofrecen en términos de contribución inmobiliaria y otros beneficios que ya están teniendo impacto. Históricamente, hasta 2024, se presentaban 5 proyectos en Ciudad Vieja por año. A partir de ese cambio de normativa, en 2025 se presentaron 33.
y hay cosas que ya comenzamos a ver. Ahora, la clave es que se hagan estos desarrollos en un contexto donde tiene que mejorar cosas que ya se han hecho, de vereda, de calle, pero que tienen que mejorar en materia de iluminación, de señalética, en materia de seguridad, y estamos trabajando mucho con el Ministerio del Interior en esa materia. Y bueno, la clave está en que la gente vuelva a vivir a la Ciudad Vieja. En 30 años la Ciudad Vieja perdió 2/3 de la población. Bueno, que los jóvenes sientan que hay un incentivo y que vale la pena volver a algo que transformado nuevamente en un casco histórico, ¿sí? Vale la pena que sea el lugar de residencia, porque todos sabemos que hay mucho movimiento en Ciudad Vieja hasta las 6 de la tarde, pero ya en la noche y en los fines de semana eso se vacía, entre comillas. Pasamos de tener 36.000 personas a 13.000, ¿sí? Bueno, ahí está el desafío de que Montevideo tenga el casco histórico que merece, sobre todo cuando uno ve cascos históricos en el resto de las ciudades de América Latina. Hay oportunidades concretas, ya en breve va a haber licitaciones para reactivación con gran potencial de desarrollo de propuestas gastronómicas, culturales, recreativas, turísticas. Las políticas turísticas para nosotros atraviesan todas estas cosas y las políticas turísticas, incluido el turismo social, es de las cosas valoradas por la gente, en particular en la zona de Quibón y en la zona de que era el Forte de Imacalé ahí en el Parque Rodó. El Montevideo rural, vaya que no es pequeño, ¿sí? Y tiene una importancia realmente sustantiva en muchas áreas. Por ejemplo, allí se produce el 40% de las frutas y verduras que todos consumimos. Y tenemos desafíos en cuanto a la regularización de usos de suelo, tenemos desafíos en cuanto a impulsar producción sostenible, defendiendo el área productiva, ¿sí? Pero también acompasándolo con lo que son tendencias y desarrollos en materia de logística, en materia de lugares de eventos, en materia de lugares deportivos. Y bueno, hemos reubicado la importancia del área de desarrollo rural dentro de la Intendencia, se han subido 2 escalones desde el punto de vista institucional, marcando justamente o pautando la importancia que le damos al Montevideo rural. Y lo último que les quiero plantear es algo que mencionamos ayer. Nosotros no podemos estar ausentes de las realidades que vive la ciudad, por supuesto, por nuestra propia naturaleza. Y hay temas vinculados a las cuestiones sociales y de seguridad que, más allá de que las políticas rectoras están en la órbita del Poder Ejecutivo, la Intendencia no puede mirar para el costado. Por eso ayer presentamos distintos planes, que en realidad son planes coordinados y conducidos por otros organismos del Estado, pero en donde la Intendencia tiene un rol fundamental, que es el de la empleabilidad. Estamos hablando del programa Accesos del MIDES, en donde la Intendencia va a estar empleando 300 personas, ¿sí? De condiciones socioeconómicas vulnerables, incluyendo algo así como 100 de personas en situación de calle. El programa de Uruguay Impulsa, que es el programa de gobierno nacional, coordinado por la OPP y la Comisión de Descentralización con las 19 intendencias. Bueno, en ese marco, la Intendencia de Montevideo va a emplear 1.287 personas, de las cuales 600 van a ser personas en situación de calle, ¿sí? El acuerdo con la Dirección del Liberado, el programa Libertad Segura, que involucra a la OPP, al MIDES, al Ministerio de Vivienda, que también implica en la contratación o mejor dicho, el programa de empleo de personas que están a punto de egresar de las cárceles. Hay una preparación de la salida de las cárceles y un programa de 1 año de empleo en la Intendencia de Montevideo, ¿verdad?, para ayudar a generar procesos que después sean saludables en materia de inserción y de reducción de la reincidencia. Ahí vamos a estar participando con 350 personas que van a dejar de estar privadas de libertad, de las cuales 300 son varones y 50 son mujeres.
un programa de convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde personas privadas de libertad están produciendo cosas que la Intendencia va a estar adquiriendo, sobre todo en las plantas de hormigón, ¿sí?, que hay en el centro de reclusión, bancos de plaza, volardos, etcétera, y también brigadas o cuadrillas para hacer tareas en el terreno urbano, en espacios públicos, o, por ejemplo, en ayudar a limpiar la ciudad de los grafitis, por ejemplo. Y algo del estilo con el INISA, en donde el acuerdo va a ser que jóvenes del INISA van a estar trabajando en la desarticulación de las motos incautadas y que son declaradas chatarra. A veces se habla, bueno, los problemas de las motos lo estamos viendo todos. Hay casi 250.000 de motos en Montevideo, ¿sí? Y la fiscalización existe. Los niveles de incautación de motos es alto. Ahora, los galpones de la Intendencia ya no dan abasto para tener motos. Y el proceso de desguace es más lento que el ritmo en el cual se incautan. Bueno, con el INISA estamos haciendo este convenio para que jóvenes de INISA tengan prácticas laborales vinculadas al desarme de motos en clave de economía circular, tomando de allí, bueno, el acero, el aluminio, el cobre, que después se monetiza y va para ayudar a esos propios jóvenes para tener más oportunidades laborales. A nosotros nos gratifica y nos enorgullece ser parte de estos programas que apuntan a resolver cosas concretas de preocupaciones que todos nos planteamos en la sociedad, de la gente en situación de calle. ¿Qué pasa con la gente privada de libertad que sale nuevamente a la sociedad pero que no tiene chances de reinserción social, laboral y familiar muchas veces? ¿Sí? ¿Qué pasa con los jóvenes que están en el INISA? Bueno, todos estos programas que la Intendencia participa lo hace con orgullo y con la gratificación de saber que estamos aportando un granito de arena, ¿verdad?, en la resolución de problemas que son complejos y que esperamos tener impactos en el mediano y en el largo plazo. Cuando sumamos estos programas estamos hablando de más de 2.000 puestos de trabajo para personas que tienen vulnerabilidades importantes y eso nos hace bien como Intendencia, nos hace bien como sociedad, porque en mi visión al menos cruza con valores, cruza con la ética, convencido yo de que la ética de una sociedad se mide en la forma en la que tratamos a los más necesitados y a los más vulnerables. Queremos un Montevideo más nuestro, queremos que el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro departamento se avance con justicia social, con sustentabilidad ambiental. Queremos que todos percibamos, quienes vivimos en Montevideo, quienes nos visitan del resto del país o quienes nos visitan del mundo, que Montevideo es un lugar donde está bueno vivir, trabajar, invertir, disfrutar. Muchas gracias por la atención.